Y Álvaro Montenegro, lo tenemos a él lo tenemos en China, a Sky. ¿Verdad que sí? Hola Sky, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días. Hola Ramón, buenos días. Sí, me encuentro acá en Hong Kong. En Hong Kong, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Sky, ¿cómo está viendo usted el devenir de los acontecimientos y si ve alguna perspectiva de solución en los próximos días? En los próximos días yo creo que la verdad no, porque hay muchos elementos que no son, que pueden salirse de control. Como usted mencionó al principio, las charlas en Islamabad, en Pakistán, salieron fallidas. Bueno, esto era de esperarse, ¿no? Porque cada delegación se midieron mutuamente en este primer encuentro y era de esperarse de que iban a fallar. El problema es que si bien Trump y Estados Unidos pueden querer que esto termine de una vez. Para Israel la historia es diferente, ¿no? Para Israel es una oportunidad histórica, no solo para Israel, sino para Saudi Arabia y las monarquías del Golfo para destruir a Irán. Entonces, yo creo que puede haber mucha presión por parte de Israel y las monarquías hacia Trump y hacia Estados Unidos para que terminen el trabajo y como Trump dijo, no destruyen una civilización y manden a Irán a la edad de piedra, lo que significaría sería un shock muy fuerte en temas de economía, de energía para el mundo. Hay analistas que dicen que Estados Unidos pensaba que iba a ser una campaña militar de corta duración y se está prolongando demasiado, con lo que significa en términos logísticos, armamentísticos y financieros para Washington. Sí, eso es también lo que yo escuché y bueno, fui corroborando esta información con varios analistas tanto de Israel, de Estados Unidos y al parecer lo que pasó, yo me baso en Jonathan Pollard, que es un ex agente de Israel que fue encarcelado en Estados Unidos por varios tiempo y tiene una opinión muy adecuada. Lo que pasó es que Netanyahu y la cabeza del Mossad, David Barnea, que lo cambiaron, ahora está uno nuevo, trataron de convencer a Trump, bueno, lograron convencerlo de que esto iba a ser súper fácil, de que el pueblo de Irán estaba siendo oprimido y de que solo querían la libertad y solo Estados Unidos iba a ir, iba a bombardear un rato y ya la gente se iba a librar del régimen tirano de los ayatolas. Entonces, eso obviamente todo el entorno de Trump, los militares, los analistas con mucha experiencia le dijeron que no es así, ¿no? Por alguna razón Bush no fue a la guerra con Irán, a pesar de que era su plan, porque iba a cerrar el estrecho, ¿no? Pero al parecer Trump tiene ya un problema cognitivo, ¿no? De como tanto él le criticaba a Biden. Al parecer no puede controlar, ya tiene casi 80 años y no puede controlar como ya es claro en su personalidad, sus impulsos, ¿no? Como sus últimos tweets. Entonces parece ser que en ese momento no controló ese impulso y eso aprovechó Israel y le hicieron entrar a este error, ¿no? Que este error le puede costar todo su legado y mucho más, puede sangrar al mundo fuertemente. Lo que pasa es que a Israel se le ha abierto un segundo frente, ya no es el frente Irán, ahora es el frente Líbano, y se están llevando a cabo, de momento, de una forma bastante soterrada, bastante discreta y prudente, negociaciones entre Beirut y Tel Aviv. Sí, bueno, el Líbano prácticamente es un estado fallido ya desde hace tiempo. No es un país. Es ya antes del COVID incluso ya ha hecho de falta en su deuda soberana. Es un campo de batalla el Líbano en vez de un gobierno. Entonces solamente Israel está hablando con una facción que ahora está en el gobierno, que está apoyada por Saudi Arabia y por Estados Unidos. Hay que tomar en cuenta que el Líbano su ejército, el 30% de su ejército son chiíes, entonces puede entrar a una guerra civil muy fuerte, ¿no? Y como estado fallido, obviamente su fuerza militar gubernamental no es muy fuerte. Más bien los que tienen ahí la fuerza militar y el entrenamiento, incluso más que los mismos militares del Líbano, son Hezbollah, ¿no? Que Hezbollah tiene mucha experiencia ya y combatientes con mucha experiencia que están defendiendo y están peleando fuertemente, ¿no? A pesar de los ataques, las masacres de los civiles a los que ya estamos acostumbrados en ese país. Ahora, es un conflicto de difícil solución. Hay demasiados elementos que confluyen negativamente contra un acuerdo de paz en el Líbano. Pero la situación en Irán no deja de llamar la atención. Ayer creo que era el Washington Post que señalaba que en los últimos tiempos 1.600 opositores habían sido ejecutados por el régimen de los ayatolas,
por el régimen de la República Islámica. Estas informaciones todavía alimentan aún mucho más la leyenda negra que envuelve al régimen de la República Islámica de Irán y que, de algún modo, hacen que buena parte de la comunidad internacional diga hay que terminar con esa barbarie también. Lo que pasó con las protestas es que, como vemos y como hemos visto ya en varias partes del mundo, obviamente Europa, Estados Unidos y otros países aprovechan una fracción legítima que puede haber dentro de un país y ellos fomentan, añaden gasolina al fuego con armas, inteligencia, para dividir y vencerás, ¿no? En el caso de Irán, las protestas fueron muchas con ayuda de Israel, ¿no? Tenían muchos agentes de Israel, obviamente infiltrados en Irán Correcto. para hacer caer el gobierno del ayatollah, ¿no? Y también se citó la cifra de 40.000 muertos que supuestamente había asesinado Irán, que la verdad es una falsedad total. O sea, 40.000 muertos son los muertos que Israel causó en Gaza después de 5 meses. ¿Cómo uno puede pensar que igual 40.000 han muerto en Irán? No, pero la propaganda llega a un nivel tan a veces absurdo, pero mientras más absurdo a veces la gente se cree eso, ¿no? Como que uno dice, no, ¿cómo pueden mentir en algo tan horrible, ¿no? Obviamente hay gran parte de la población de Irán que no está de acuerdo con su gobierno, que incluso son seculares, que no quieren mezclar religión y Estado, pero eso es tema de ellos. Si ellos quieren ir a una guerra civil para decidir qué identidad quiere adoptar su nación, que vaya a una guerra civil, pero que eso sea aprovechado para otros países, para robar su petróleo, o para infiltrarse, o para balcanizar, querer balcanizar Irán, que es el sueño, es el mejor escenario para Israel, eso ya es otra cosa, es interferencia y ataque a la soberanía. Ataque a una soberanía que incluso dentro del propio Irán se está empezando también a cuestionar. Hay elementos de disidencia que están cobrando fuerza, así como en su momento la tuvo la disidencia al régimen chavista de Nicolás Maduro. ¿Cree usted que se esté preparando una transición democrática apoyada por las potencias occidentales, entiéndase la Unión Europea, aunque eso de potencia y Unión Europea suene a contradictorio en los últimos tiempos? No, no creo yo creo que eso ha pasado antes. Antes de los ataques había protestas muy fuertes. A pesar de cuando el dinero, el rial iraní cayó muy fuerte, su valor, porque fue un ataque financiero. Y ahí yo creo que ya la oposición, igual los agentes infiltrados, esos ya fueron cortados. Y después de los ataques de Israel y de Trump, ataques a igual infraestructura civil, a universidades, a farmacias, a, a- a civiles, ¿no? A la escuela de las niñas. Eso yo creo que más bien unió a la población iraní y más bien les jugó en contra. Y yo creo que eso más bien fortaleció el núcleo nacional de defensa de Irán, que si bien mucha población que antes estaba en contra del ayatollah, ahora más bien eso ya pasa a un segundo plano. Lo más importante ahora es defender la agresión ante Israel y ante Estados Unidos y después que esto se logre evitar que la nación colapse, después ya vemos el tema del gobierno, cuál facción puede ir mejor, pero yo creo que ahora no, ahora más bien el núcleo está más fuerte y si quieren derrotar a Irán va a ser como dice Trump, van a mandarlo a la edad de piedra y eso es el uso de armas nucleares y muchas más ramificaciones que pueden venir. No, no creo yo que se llegue al uso de armas nucleares. Creo que va a ser una guerra convencional de largo aliento con una gran afectación a los mercados, como hemos ido viendo durante todas estas semanas. Ayer perdió el presidente Trump el apoyo de Giorgia Meloni, la primera ministra italiana, que salió en defensa a propósito del Papa. Fue muy, yo diría que incluso ofensivo e inoportuno el presidente Donald Trump al entrar en un cruce de declaraciones con León XIV. Muy duro, extremadamente duro. Bueno, en uno de estos desvaríos a los que usted ha hecho referencia, aparece esa imagen muy desafortunada de Trump como Jesucristo posando una mano sobre la cabeza de un enfermo, como si él tuviera poderes sobrenaturales para sanar gente, en fin, para sanar enfermos. Pero más allá de esto, Giorgia Meloni ha dicho
hasta aquí habíamos llegado. Y era una de sus principales aliadas en Europa. Orbán, Víctor Orbán, otro de sus aliados europeos, perdió recientemente las elecciones en Hungría. Ayer Macron también dijo: hay que ir con mucho cuidado y Europa tiene que cobrar el protagonismo perdido en este conflicto. Y Pedro Sánchez, que desde primera entrada se mostró contrario a cualquier intervención extranjera en Irán, ha estado en China hasta ayer, no solamente reforzando los lazos de sintonía y de sinergia económica entre España y China, sino también respaldando al gobierno de Xi Jinping. Sí, primero esa imagen que publicó, que bueno, para mí era claro que él se veía como Jesús, ¿no? Justamente Sí, después de los ataques al Papa. sí. Y esto es propio de Trump, o sea, yo creo que el apodo que le pusieron, el Neo Calígula, es muy Bah, adecuado. Tiene un ego, bueno, obviamente el complejo de Narciso, ¿no? Y obviamente esto es evidencia de sus problemas psicológicos y cognitivos que tiene. Cuanto al tema de Europa, yo estaba escuchando a un analista israelí sobre el sí. tema ayer y bueno, en esto estoy de acuerdo y él decía que Europa, la Unión Europea son expertos en hacer declaraciones así rimbombantes, pero al final solo son pura boca, eso no conlleva acciones. Me Yo creo recuerda a que alguien en esto, el país aquí también. Pero bueno, seguro. adelante. Yo Adelante, creo adelante. que puede ser este el caso de Meloni, que ya es insostenible lograr un apoyo a Israel o Estados Unidos. Entonces, como para salvar su imagen, está diciendo estas declaraciones sin tomar acciones antes, ¿no? Como pasó en el caso de Gaza con Alemania, que igual le estaba vendiendo armas a Israel, como fue todo el caso de la Unión Europea durante la guerra de Irak, que igual ellos participaron, durante Libia, que Francia tuvo un papel vital para para la destrucción de Libia. Pero el caso de España yo creo que es más especial porque evidentemente Pedro Sánchez estuvo en Beijing, no solamente se reunió con el presidente, sino visitó la Universidad Tsinghua, que es una de las universidades más, más, eh, más buenas de acá de China. También visitó las fábricas de Huawei y yo creo que China está entrando por ahí, está entrando precisamente por España, tal vez porque bueno, obviamente acá yo no tengo mucha experticia, pero tal vez es por la memoria que España tiene de la crisis del euro, ¿no? La del 2010, que tal vez caló muy fuerte y de ahí precisamente nacieron varios partidos como Podemos y esa una orientación más de la izquierda que tiene España. Yo creo que eso es algo muy importante para la No, estrategia nueva de China aquí hacia Europa. más allá de lo político, es que aquí hay que ver algo con bastante perspectiva, ¿no? Y con cierta distancia. Hay empresas españolas interesadas en infraestructuras viales en China. Y es lo que ha ido a cerrar Pedro Sánchez allá. Es decir, ha ido a cerrar negocios, más allá de lo político, que evidentemente está ahí, ¿no? Está la foto. Pero el trasfondo de todo esto es la cantidad de dinero, la cantidad de euros y de yuanes y de dólares que se van a mover, miles de millones, cantidades estratosféricas aseguradas en contratos de empresas españolas dedicadas a infraestructura a ese rubro en China. Sí, evidentemente el tema de negocios es muy No, fuerte. no, es Yo todo, igual tengo lo es todo. conocimiento de varios hombres de negocios de España que hace tiempo ya están en China y están construyendo vinculaciones de comercio muy fuertes, ¿no? Y también yo un poco escuché de ese encuentro entre Pedro Sánchez y Xi Jinping, y Xi Jinping le decía, bueno, con España nosotros nos estamos posicionando del lado correcto de la historia, también usando estos argumentos más políticos, ¿no? Pero España también, recordemos que tomó la acción de prohibir que Estados Unidos use sus bases para despegar, para atacar Irán, ¿no? Y Sí. eso también una respuesta fuerte de Trump, que Trump amenazó con cortar el comercio con España y bueno, está tal vez siendo obligado, empujando por Estados Unidos a buscar nuevos compañeros Aquí, comerciales. aquí hay que esperar, políticamente hablando, ganar tiempo hasta las elecciones de medio término en noviembre en Estados Unidos. Si Trump pierde el control del Parlamento en los Estados Unidos, del Senado, sobre todo el Senado, y de la Cámara de Representantes, si pierde el control parlamentario, probablemente haya un impeachment
De esto se viene hablando entre algunos analistas estadounidenses, es decir, un impeachment porque dudan mucho acerca de la capacidad que pueda llegar a tener Donald Trump, independientemente del tema de la edad, independientemente de los desvaríos y de las salidas de tono, la conducción del país no es buena. La economía está atravesando por un proceso de recesión. Ayer el Fondo Monetario habló de recesión global, también se resiente Estados Unidos, y cuando hay recesión, cuando la historia reciente de la humanidad nos ha mostrado estos problemas de recesión, normalmente sobrevienen guerras que son cortinas de humo. Sky. Sí, yo creo que por eso van a poner tanta presión a Israel y Saudi Arabia y Emiratos y Qatar. También he escuchado que hay negociaciones de que Saudi Arabia le dijo a Trump, mira, vamos a darte 100 billones de dólares, vamos a pagarte todo lo que has gastado en la guerra, vamos a darte trillones para invertir en tu economía, para que no haya esta recesión. Pero tienes que terminar el trabajo con Irán, tienes que destruir sus plantas de agua, tienes que destruir la energía, porque a veces no se entiende, yo a veces igual me sorprende el odio que tienen Saudi Arabia y las monarquías hacia Irán, ¿no? Y acá viene el tema de shias y sunitas, ¿no? Los shias es la rama musulmán que tiene Irán, que los ven como no fieles, ¿no? Como heréticos. Sí. Entonces es muy fuerte y no creo que Israel ni Saudi Arabia van a dejar pasar esta oportunidad antes de que Trump le hagan el impeachment, ¿no? Entonces van a poner mucha presión y pueden haber consecuencias un poco muy fuertes, impredecibles. Yo creo que, bueno, el tema nuclear para mí sí está presente, o un ataque de bandera falsa. Por ejemplo, ¿qué pasa si asesinan a Trump? Ahí Bueno, Estados Unidos va a tener que entrar de todo, ¿no? Hay cosas muy raras que están pasando en Estados Unidos. Hemos visto fuegos en fábricas de Amazon, en varias fábricas hay incendios. Hemos visto un ataque de bomba Molotov a la casa de Sam Altman, que es el dueño de OpenAI. Hemos visto igual fuegos acá en China, en las fábricas de autos móviles de sus autos eléctricos. Hay cosas muy raras que yo no puedo totalmente entender, pero que están pasando. en fin, yo no sé si se trata de movimientos terroristas o con una actividad muy puntual destinada a desestabilizar la seguridad interna doméstica de los Estados Unidos. Creo que para eso todavía no existen los suficientes elementos de juicio, pero sí que hay un movimiento político muy fuerte, incluso una corriente muy potente en el propio Partido Republicano, que es la que se está enfrentando, la que pretende presentar una dura batalla parlamentaria a partir de esas elecciones de medio término. Insisto, si pierde el control del Senado y de la Cámara de Representantes, es muy probable que haya un proceso de revocatoria de mandato, de impeachment y de revocatoria de mandato, a partir de una moción de censura, utilizando un término legal mucho más correcto. Sky, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un abrazo hasta Hong Kong. Buenas noches para usted. Igualmente, buenas noches. Buenas